Buenas noches, entonces seguimos, soy Helber Conde, seguimos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos analizando, reflexionando un poco de San Agustín, estamos con el académico Joel Zarman, estamos entonces estudiando esta cuarta parte en relación a San Agustín. Vimos una tercera parte programa anterior y ahorita seguimos una cuarta parte. Hermano Joel, entonces sigamos adelante. Muy bien. Entonces, una vez se convirtió, una vez se bautizó, dejó su trabajo, se quiere dedicar al cristianismo como en una forma pensada y reflexiva, quiere vivir en una finca apartado de todos, tiene amigos que lo apoyan económicamente y eso es lo que va a hacer. Y explica así su abandono del mundo. El que no piensa en el mundo venidero, el que se vuelve cristiano por una razón, otra, y no solamente por recibir lo más de las promesas de Dios, este aún no es un cristiano. Entonces él quiso decir, yo sí quiero ser un cristiano, quiero pensar todo el tiempo en el mundo venidero y no pensar en este mundo más. Pues esa no es la actitud que siempre se recomienda. Pero esa es la actitud que tuvo Agustín y se volvió cristiano no para avanzar en esta vida, pero para avanzar en la vida venidera. En el año 388, Mónica se murió. Él se convirtió en el 387 más o menos. En el 388 su mamá se murió y la enterraron en Italia. La situación en la finca de su amigo rico se había agotado, entonces él estaba buscando vivir una vida sencilla, apartada, que no busca riqueza ni fama y que tampoco le resulta costosa. Entonces él regresa a África y regresa a su pueblo natal, Tagaste. Y aquí es donde se nos acaba el material que suplen las confesiones. Entonces dejamos atrás este extraordinario libro. Este extraordinario libro se vuelve ahora un tratado sobre la memoria. Y él reflexiona sobre la memoria, reflexiona sobre el tiempo y la eternidad. Y en esta fase hace un comentario alegórico sobre los primeros versículos de Génesis. Hay muchas cosas ahí que pues parecen, pueden desanimar a la gente que quiera leer las confesiones, pueden parecerle muy raras. Yo les animaría a los que pues llegan a este momento en las confesiones a seguir leyendo por esta razón. Muchas de las cosas que aquí piensa y escribe entran en el teísmo clásico. El teísmo es el concepto de Dios. Entran en el teísmo clásico. Y estas son cosas que requieren nuestras confesiones protestantes del siglo XVII, porque son basadas en el teísmo clásico. Si tú lees, lo que estoy diciendo es que si tú lees, por ejemplo, estas partes de las confesiones, vas a tener un mayor entendimiento de algo como lo es la Segunda Confesión Bautista de Londres o la Confesión de Westminster. ¿Sí? Vas a tener un mayor entendimiento porque él escribe de muchas cosas que trata aquí en pensamiento y en meditación que entran en nuestro clásico concepto de lo que es la doctrina. Estas confesiones protestantes que yo he mencionado, la Segunda Confesión Bautista de Londres, la Confesión de Westminster, son parte de una trayectoria teológica que perdura en la Iglesia. Y en cuanto a sus bases filosóficas, podemos hallar cuáles son en lugares como las confesiones de Agustín de Hipona. Claro, hay lugares más obvios, su libro sobre la Trinidad y otras cosas ahí, pero rasgos de esto y cosas interesantes se pueden encontrar en las confesiones y por eso les animo, si están leyendo las confesiones, a no dejarlas después del capítulo que ya deja de relatar sobre su vida. Eso puede ser aburrido y a veces confunde a la gente. Si uno persevera, hay mucho que se puede ver ahí y se puede aprender. Claro, es más pesado, sí es más pesado.
Pero yo sí quiero decir que no leer las confesiones de San Agustín es realmente perderse de muchas riquezas. Yo creo que debe ser la ambición de muchos cristianos con facultades y todos cristianos con buenas facultades para pensar y reflexionar, hacerlo, tomarse el reto de leer las confesiones. Yo entiendo que esto no es para toda la gente. Pues hay gente que es analfabeta cuando la va a leer. Hay gente que el pensamiento más pesado pues les queda difícil. Pero los que tienen esas facultades y pueden hacerlo, deben ponerse el reto. No, nunca tendrán, se me fue la palabra en español. Siempre estarán contentos, serán alegres si leen las confesiones. O sea, es bueno hacer el esfuerzo. Bueno, seguimos la vida de nuestro héroe Agustín, que todavía le queda mucha vida. Vamos a entrar en la fase de su vida en la que entra en controversia teológica, y eso siempre es interesante. Pero antes de eso, él estuvo en Tagaste 3 años, en una comunidad laica de cristianos, amigos de él, apartados del mundo, viviendo en una forma muy sencilla, ¿sí? De poco costo, comiendo poquito y reflexionando sobre la Biblia, teniendo conversaciones y haciendo cosas dedicadas a las cosas de Dios y la adoración. Un día, él viajó a un lugar en la costa que se llama Hipona, un pueblito llamado Hipona, donde llegaron por alguna forma a reconocer sus habilidades. Y en toda esta región del norte de África en esos días, había una división entre los cristianos que había resultado de la gran persecución. Recordemos la gran persecución, ya casi lleva un siglo que se llevó a cabo la gran persecución. Esa fue una persecución del 303 al 311, la última persecución del Imperio Romano cuando Diocleciano y sus sucesores por última vez trataron de eliminar el cristianismo. Un resultado de esa persecución fue siempre dividir a los cristianos. Siempre en las persecuciones se presentaron problemas. Esta hizo la división más duradora. Se dividían entre los que eran más partidarios del rigor y los más partidarios del perdón o la misericordia. Es decir, unos querían castigar a los que fallaron ante persecución, otros querían perdonarlos sin mayor castigo. Y también había una vía media. Sí, castiguémoslos un poco. Así se fue desarrollando el sistema de penitencia. En este caso, la gran persecución en el norte de África, los del rigor, el partido del rigor, el partido que decía no hay que perdonar a los que fallaron, se llamaban donatistas, porque seguían a un hombre que se llamó Donato. Le llamaban Donato el Grande. Creían que una iglesia no era pura si permitía pastores que en la persecución habían fallado. Solo la iglesia que no se contaminase con ellos, la iglesia que era la iglesia de los mártires, que honra a los mártires y es la verdadera y purísima iglesia y la única que había que hacer. Entonces ellos se apartaron de los demás, de los cristianos en el resto del mundo, porque en el resto del mundo no practicaban el mismo rigor, perdonaban a algunos que habían fallado y los restauraron y dijeron, bueno, si se arrepienten, pues pueden regresar a ser pastores. Y eso para los donatistas contaminó a toda la iglesia y entonces solo ellos quedaron. En todo el mundo solo la iglesia del norte de África era la verdadera y ahí era donde estaban los verdaderos cristianos y los demás nada. Entre ellos habían algunas iglesias que decían, no, ustedes los donatistas están locos, nosotros estamos con todos los demás. Con ellos estaba Agustín, con los que están con todos los demás, en contra de los donatistas. Pero en donde estaba, la mayoría eran donatistas. Entonces los donatistas están apartados de la iglesia cristiana universal. ¿Cómo se dice universal? En griego se dice católos. Entonces le llamaban católicos. Sí, de ahí viene la palabra católicos. Por eso se identifica Agustín como un
católico. ¿Por qué? Porque yo estoy con la iglesia cristiana de todo el mundo, universal, no con estos locos donatistas. Esa es la iglesia donatista, yo soy de la iglesia católica. Y así vamos a hablar de él, ¿sí? Para que la gente no se confunde. No estoy diciendo que es católico como los católicos de hoy, aunque la iglesia católica también traza de estos tiempos, ¿sí? Pero estamos hablando estrictamente en términos de ese día. Católicos son los que están con todos los demás, donatistas son los que están apartados, se separan. Dicen, nosotros somos la única verdadera y pura iglesia. Ahí está Agustín, él va a Hipona, ahí hay una iglesia católica, entre todas las demás donatistas. El pastor de esa iglesia en Hipona supo que la gente quería tomar a Agustín y ponerlo como pastor, porque el pastor que tenían ya era muy mayor. Entonces, ellos temían que otra iglesia iba a tomar a Agustín por sus habilidades y que ellos se iban a quedar sin pastor. Y pues no habían muchos porque estaban en un lugar donde todo el mundo era donatista y muy pocos eran católicos. Lo que hizo este pastor viejito es que tomó a Agustín y buscó permiso para ponerlo como asistente. Eso no se hacía, no era común. De hecho, contradecía los cánones de Nicea que decían que solo podía tener un obispo o un pastor en cada ciudad. Pero ellos quizás no sabían de eso, quizás ignoraron esa regla. Tomaron a San Agustín, a la fuerza, lo pusieron como asistente al viejo pastor. Y cuando lo hicieron, él lloró. No quería realmente una vida de actividad y no quería los problemas administrativos de ser un pastor. Él quería hacer contemplación. Quiso ser algo como un monje, que es lo que estaba haciendo en su pueblo. Hasta había escrito un manual, o quizás luego escribió, pero él pensó mucho de eso y escribió un manual de cómo hacer lo que él buscaba hacer. Se llama la Orden de Agustín y algunos lo usan en las órdenes religiosas católicas en este día. Como existe el más común orden de Benedicto, que es lo que más siguen los monjes. Pero Agustín también escribió un manual parecido. Lo que hicieron en Hipona para acomodar lo que quería Agustín y tenerlo como pastor es que lo acomodaron en cuanto a su deseo de una vida medio monástica. Construyeron un lugar donde él podía vivir en comunidad con otros igual dedicados al pensamiento, lectura y oración, recitación de salmos, que es lo que hacían, recitaban los salmos mucho, leían la Biblia, oraban, pensaban sobre la Biblia, y a la misma vez, pues tuvo a un lado y al otro lado el cargo pastoral. Eso no siempre es bueno, que pongan a un hombre a la fuerza a hacer lo que no quiere hacer. Fue malo en el caso de Anselmo de Cantuaria. Anselmo ahí en Inglaterra, muchos siglos después, 5 siglos después, lo pusieron de arzobispo de Cantuaria y él no supo administrar bien y la realidad fue que no hizo las cosas bien. Pero en el caso de Agustín, pues obviamente les salió muy bien haberlo tomado a la fuerza. Porque ambas cosas son importantes, las que él buscaba hacer, la administración y la reflexión. La administración le tocó y lo hizo bien. ¿Por qué? Pues tenía práctica, había sido el orador público de la gran ciudad de Milán, se había formado en Cartago, había estado en Roma, entonces él sabía de esa parte. Esa es la parte práctica, pero él también la informaba con la parte teórica, que es lo que amaba y quería hacer. Y feliz la persona que pueda tener todo un puesto que complemente sus fortalezas, sin también requerir de sus debilidades. Agustín obviamente tuvo debilidades, tuvo fallas, pero en realidad fue bien puesto ahí como pastor, en un lugar tan hostil, que realmente pudo lucir también sus habilidades polémicas en luchas contra los donatistas y otros así. La idea de su vida era vivir como peregrino, con casi nada y concentrado en entender su religión y practicarla mejor. Sí, pero él no caracterizó esa visión con gran rigor, como lo hizo, por ejemplo, Crisóstomo, que lo llevó al exceso. Siempre fue sincero
Agustín, pero a la vez humano. Y no fue un hipócrita tampoco, imponiendo lo imposible sobre otros. Era voluntario que formaran su comunidad y no hizo que así tenía que vivir toda la gente como él lo hizo. No hizo eso un requisito, sino que fue para él la forma de que mejor le ayudaba a seguir el llamado de Cristo. Entonces se quedó ahí, celibato, ¿sí? Sin casarse, con una comunidad de gente que apoyaba sus deseos de pensamiento y oración y cantar los salmos y el trabajo pastoral. ¿Por qué no lo quería hacer Agustín? Él no se sentía preparado para hacer esto. Veía el pastorado como un llamado exaltado y fue un hombre sincero en cuanto a sus flaquezas y dudoso de que tanto realmente dominaba sus creencias cristianas. Él sabe que era nuevo en todo esto, porque habían pasado 3 años o 4 años desde haberse convertido. No habían en esos días, recordemos, ni por siglos aún, seminarios ni universidades. Los mejores pastores, como hemos estudiado, hacían estudios mayores en donde los demás de su sociedad y luego llegaban a sus estudios de la Biblia con las herramientas del estudio secular. Es lo que hizo Agustín, pero él no pensó que llevaba suficiente tiempo haciéndolo, porque no existían estructuras formales tampoco. O sea que podemos decir que, por ejemplo, los métodos de estudio que se utilizaban eran básicamente los métodos de la filosofía, como los de Platón y todo este tipo de Aristóteles, que tenían unos métodos para comprensión de textos, utilizando pues la lógica, el análisis. ¿Eso era lo que utilizaban para la reflexión? Sí, los que tenían acceso a eso es como lo mejor de lo que tenían. Y él tuvo algo de esa influencia, obviamente, pero en zonas rurales, pues, no siempre era Aristóteles lo que enseñaba. Sí, claro. No tenían, digamos, mucha opción. Es interesante ver cómo pudiesen escribir, por ejemplo, las confesiones, además de ser una narración bibliográfica, también es una literatura conmovedora, ¿no? Sí. Y a pesar de no tener las herramientas que puede tener uno en estos tiempos, y sin esas herramientas, estudiar y crear o producir este tipo de textos. ¿Uno cómo puede explicar esa situación? Bien interesante, ¿no? Sí. Pues eso nos debe hacer reflexionar. O sea, yo creo que nosotros tenemos muchas distorsiones acerca de la enseñanza. Pensamos que alguien puede estudiar mejor porque tiene un computador, pero de eso no se trata. O sea, la tecnología facilita la parte práctica, pero los objetos de conocimiento son mentales, son teóricos. Ellos realmente tenían una buena formación. La educación es más que impartir información, es formar el carácter, es instruir una persona en cómo valorar lo que realmente vale, cómo valorar las cosas que son mejores sobre las cosas que pues son buenas, pero no son tan buenas como otras. Y eso es lo que hacía para ellos esa instrucción que ellos tenían en las epopeyas clásicas de Virgilio y Homero, en los diálogos de Platón, en los diálogos y la instrucción moral de Cicerón y otras cosas que así estudiaban. Y podemos pensar que había rigurosidad en el conocimiento, era un conocimiento riguroso. O sea, aún los recursos que tenían, siendo pocos, los estudiaban. Y había un estudio, como usted dice, con calma, interiorizando las perspectivas, interiorizando realmente lo que se está aprendiendo. Creo que esa es una de las situaciones que a veces hoy día tienen dificultad. Es decir, cuando se escucha una enseñanza, o vamos y escuchamos a un predicador, uno capta un porcentaje de ese estudio o de eso que le quiere transmitir a uno el predicador o el maestro que enseña,
pero no lo interioriza lo suficiente, solamente tiene una captación parcial. El estudio con los libros y el estudio organizado y paciente es lo que hacen que la persona pueda empezar a profundizar realmente en el conocimiento que uno quisiera que se aprendiera, ¿no? Como usted dice, no es simplemente la transmisión y ya, sino es interiorizar eso, y eso se hace con la paciencia y el tiempo. Por eso creo que a veces es difícil, es decir, uno ve tantos esfuerzos reformados para que las personas adopten o reconozcan la reforma, pero las personas no están yendo a los libros, sino a ciertas conferencias o escuchan ciertas predicaciones por internet, y ya con eso tienen, pero no es suficiente, no hay una reflexión profunda y no hay una paciencia en el tiempo para interiorizar esos conceptos y realmente poner una posición reformada. Sí, todo eso es verdad. Y lo que ellos, o sea, no tenían recursos en el sentido de que pues no era tan fácil conseguir libros y todo eso, pero tenían unas riquezas de pues saber cómo hacer estudios con rigor en cosas que importaban. Por ejemplo, Justino Mártir, cuando él nos cuenta cómo estudió, se acercó a un filósofo pitagoriano y le preguntó que si le enseñaba cosas de la filosofía, y el pitagoriano le preguntó: ¿usted ya estudió la matemática, ya estudió la geometría, ya estudió la gramática y todo eso? Le dijo Justino que no. Entonces le dijo: pues váyase a aprender esas cosas antes de que no venga conmigo hasta que no haya dominado la matemática, la geometría y todo eso primero. O sea, sí hacía, esto también sabemos lo hacía Orígenes, hacía que sus estudiantes hicieran toda esa parte matemática y de geometría. Platón lo requería, y por eso lo requería Orígenes, porque eso ayuda a que uno pueda pensar en forma abstraída, ¿sí? O sea, el pensamiento especulativo. Si no tiene eso, uno se queda en un pensamiento especulativo. Ellos hacían eso como preparación para poder pensar de cosas no materiales, de ideas, de la metafísica. Una vez habían dominado la geometría y los números, pues entraban a sus estudios mayores. Tenían mucha formación, muchos recursos en ese sentido. Es como cuando uno se sienta, o cuando tengo las clases con mis estudiantes y en filosofía se ve en grado 10º y 11, y ellos dicen: profe, pues empecemos, no hagamos clase, hablemos de filosofía. La filosofía es que charlemos. Entonces es la idea, como que eso no tiene ninguna cosa rigurosa. Es sentarnos y hablar de la vida, y hablar de la situación social, y hablar de cosas. Pero sí, se necesita rigurosidad en el conocimiento para poder hablar de filosofía. Entonces lo mismo pasa a veces, ¿no? Como el ejemplo que usted pone, ¿no? Entonces primero aprenda y después ya hablamos. Sí. Es parte de la disciplina. Hermano, tengo una pregunta. Arlington nos hace una pregunta por el chat de la emisora. ¿Existen otros libros similares a las confesiones? Es decir, ¿era un género de la época o algo así? ¿O fue algo que innovó Agustín? Sí, él originó eso, que haya otra persona que escriba así, que realmente piense así. No se halla en la antigüedad. Y realmente, como las confesiones, nunca nadie ha escrito otro libro que es igual, que tiene el mismo poder, que tenga el mismo impacto, que relate como lo hace él. Hay las confesiones de Juan Jacobo Rousseau, pero ese es un libro muy distinto a las confesiones de San Agustín. Muy bien, sigamos entonces adelante, que ya casi terminamos esta parte. Ok. Entonces, estamos hablando algo de cómo llegó a entender las cosas
las cosas que supo. A mí me parece que la mejor educación siempre es querer sinceramente saber, porque esa persona buscará. Y la marca de tal persona no es que se cree muy conocedora, pero que siente siempre una deficiencia y por eso busca más. Y así fue San Agustín. Por eso fue un buen pastor tan erudito, porque cuando llegó dijo, no es que yo ya sé todo, pero es que me toca ahora aprender. Ya habiendo hecho estudios mayores, ya habiendo dedicadose por cuatro años a pensamientos sobre la Escritura y aprender la Escritura y cantar los salmos y leer toda la Escritura, piensa que todavía no sabe suficiente y por eso busca más. Y esa es la marca también de un mal programa de aprendizaje, ¿verdad? Cuando los estudiantes salen creyendo que no les queda nada por aprender, porque piensan que ya lo saben todo y solo buscan dictarle a los demás y no buscan seguir aprendiendo. Ahí es cuando un programa de aprendizaje ha fallado. Entonces así es Agustín, buscó entender y lo hizo por años y nunca dejó en toda su vida de querer aprender más y seguir avanzar. Indagó con los maniqueos, como ya hemos visto, hasta agotar lo que ellos sabían y al fin encontró un cristianismo ilustrado en Milán, donde buscaban respuesta a preguntas serias y profundas. Y sus escritos nos dan ejemplo de un verdadero aprendedor que no descansa hasta hallar lo que realmente busca. Es otro valor que tienen sus libros, nos muestran por dentro, ¿sí? Sus confesiones nos muestran por dentro cómo es un hombre que nunca deja de buscar y siempre quiere aprender, por más difícil que sea. Y lo hace en sus otros libros también, se puede ver en su libro sobre la Trinidad. Quizás en otro episodio hablemos del libro sobre la Trinidad. Entonces, concluyendo, lo ponen como asistente al pastor de Hipona. Y cuando se muere el pastor, queda Agustín. ¿Qué nos queda entonces para hablar en el futuro? Nos quedan por lo menos 3 controversias contra el donatismo. Vamos a hablar más del donatismo y qué dijo él contra ellos. Contra el pelagianismo, que es muy importante para nosotros los calvinistas. Y contra el paganismo en la ciudad de Dios, que era un tema muy importante de su era. Y su segundo libro más importante que él escribió es La ciudad de Dios. Vamos a hablar un poco de eso. Quizás hablaremos también tiene un libro sobre la enseñanza cristiana, cómo estudiar la Biblia. Se llama de la doctrina cristiana, no sé cómo se traduce exactamente al español. Y quizás un poco sobre su libro de la Trinidad, porque es uno de los más importantes sobre el tema de la Trinidad que jamás se haya escrito. Y ahí lo dejamos. Antes de terminar, nos hacen una pregunta desde el WhatsApp. Una parte de la biografía, dijo San Agustín, el amor es una perla preciosa que si no se posee, de nada sirve el resto de las cosas. Y si se posee, sobra todo lo demás. ¿Se puede explicar qué pensaba San Agustín del amor? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una pregunta bien amplia. Esto es muy importante porque caracteriza todo el pensamiento de Agustín, pero también es complejo. Él realmente, yo creo que si dividimos el ser humano en sus facultades y decimos que su mente y su pensamiento, o sea, el pensamiento racional es una facultad, el sentimiento, el corazón, la voluntad es otra facultad. Y ese sentimiento, el más importante de esos dos, el que más cuenta, sería el del corazón. Para él, tú decides según lo que quieres. Y lo que quieres es lo que deseas o no deseas, lo que amas o odias. Entonces ahí vemos la importancia del amor. Que uno tenga organizados los amores de uno es lo más importante para él en la vida cristiana. Y la vida cristiana es una vida en crecimiento de la organización de cómo está su corazón, que ame a Dios con todo su corazón y todo lo demás que debe amar, lo ame por amor de Dios o por causa de Dios. ¿Por qué debo amar a mi prójimo? ¿Porque tanto quiero al prójimo? Amo a mi prójimo porque Dios quiere que yo ame a mi prójimo. Amo a mi prójimo porque amo a Dios y amando a Dios,
amo a los que Dios ama y Dios lo ama, a mi prójimo. Entonces, para él, el amor realmente es algo sobre el cual él piensa mucho. Él debe dominar en su vida, él debe organizar en su vida, y un cristiano debe tener un cierto orden a sus amores, un orden de valores, cosas que premia y ama. Muy bien, Joel, muchas gracias. Como siempre, desde el chat de la iglesia, Claudia nos dice que buen programa. Aquí desde el WhatsApp también dan gracias por este programa donde se pueden aprender tantas cosas interesantes. En general, muy agradecidos con usted, Joel, por tomarse este tiempo y enseñarnos, y que podamos poder reflexionar en estos temas. Gracias a ellos por su atención y sus preguntas. Muy bien, hermanos, entonces terminamos con Tertulia Teológica. Nos veremos entonces el próximo lunes. Seguiremos con San Agustín, ya lo dijo Joel. Nos queda la controversia con el donatismo, con el pelagianismo, con el paganismo, y de pronto algo sobre el libro de la Trinidad. Hay bastante tema que tratar, ¿verdad, Joel? Sí lo hay. Y es bien interesante que podamos aprovechar este recurso. Les animo a que ustedes estén conectados los lunes, 8 de la noche. A veces toca tener un poco de paciencia mientras que hacemos la conexión, pero cada día mejoramos más en el sonido. Entonces, mi nombre es Helber Conde. Mañana tendremos Batallando por la Pureza Sexual a las 8 de la noche. El miércoles a las 6, Mujeres conforme al corazón de Dios. Y el jueves, Orad sin cesar. Entonces les animamos a que sigan además con la programación de la emisora. Que el Señor los bendiga. Un saludo.